Buenos días. ¿Alguien, alguien, alguien tiene un Seat Ibiza blanco aparcado aquí enfrente? Aquí, aquí a la derecha. Vale. Si nadie tiene un Seat Ibiza blanco, todos tranquilos. Bueno, es un gozo para mí estar de nuevo aquí. Esto significa muchísimo para alguien cuya pasión es predicar el Evangelio y enseñar. Y la verdad es que es una foto, ¿eh? Lo que se ve desde aquí es maravilloso. Veros a vosotros, tantas personas escuchando, esperando lo que Dios quiere decirnos, pues es una maravilla. Y le doy muchas gracias al Señor por esta nueva oportunidad. Muchas gracias. Eh, y bueno, estuvimos hablando con este grupo que están liderando ahora sobre que tenía que predicar, ¿no? Y ya todas las predicaciones están establecidas. Creo que Mark lo tiene. Ya cada domingo hay un predicador y un texto a predicar. Entonces no puedo estar en la serie de Efesios. La idea era predicar, seguir con Efesios, pero Dios es intencional en estas cuestiones, ¿no? Y me dijeron, no, tienes que hacer una predicación libre porque si no alteramos todo el orden. Y esto a mí me cuesta, una predicación libre, porque entonces soy yo el que tengo que escoger el texto y por tanto la temática. Y como comprenderéis, en un momento en el que estamos, pues estaba un poco angustiado buscando ver qué es lo mejor para alimentar. Eh, y hablé con Ana antes de empezar siquiera a estudiar el texto que hoy nos ocupa. Sí, le pregunté sobre estas dudas y le pregunté qué puedo predicar que pueda ayudar en un momento tan especial como este, ¿no? Ella me recordó que hacía, no sé, meses o años, incluso algún año quizás, que en alguna ocasión estábamos leyendo el Salmo 32. Y en aquel momento yo le dije a ella, por temor a mi memoria, le dije, Ana, apúntate por favor esto, porque en algún momento quiero predicar. En algún momento, en el momento adecuado, necesito predicar esto a la iglesia. Así que me dijo, este es el Salmo, este es el texto. Leí de nuevo el Salmo y alcé mi mirada al cielo porque era justo lo que necesitaba, dando gracias al Señor, estando seguro de que aquello era lo que el Señor quería que hoy compartiera, ya que no se trata de regalar las orejas a nadie, ¿verdad? Sino se trata de vocear lo que entendemos que Dios nos quiere decir en cada momento. Sabiendo que en ocasiones puede ser difícil, pero que luego llega la victoria para todo aquel que es transformado, ¿no? Y vamos siendo así transformados una vez tras otra. Como decimos, bueno, es un momento frágil, lo es también a nivel mundial, ¿no? Estamos viendo las noticias, cada día pasan un montón de cosas. Ahora Irán e Israel, tras el conflicto que se inició en Gaza, se han enfrascado en una serie de provocaciones realmente peligrosas en las que se incluye a Estados Unidos. Y la cosa es que lo hacen a costa de, por lo menos a día de hoy, lo hacen a costa de 29.000, más de 29.000 muertos, que son los que llevan ya en esta guerra. Luego en Ucrania, más de 7.000 personas han muerto ya a causa de estos conflictos bélicos, ¿no? Y luego tenemos otros conflictos abiertos, activos, como en Burkina Faso, en Somalia, en Sudán, en Yemen. Tenemos Nigeria, tenemos Siria. Y uno se pregunta, ¿por qué luchan? ¿Por qué luchan? Si solo tenemos esta vida. Aquí, si ellos no tienen al Señor, ¿por qué luchan? Y pierden el tiempo, acortando incluso la vida. La pregunta es, ¿por qué luchamos?
¿Por qué tantos conflictos? ¿Es realmente el camino para vivir mejor? ¿Es quizás el camino para ser mejor? ¿Esta es la solución para nuestras vidas como especie? ¿Cómo es posible que jamás en toda la historia de la humanidad hayamos dejado de hacerlo? Pero hablamos de ellos, ¿no? De allí, de la otra punta del mundo, que son muy malos, son terribles, ¿no? Pero ¿qué pasa en casa, no? Quizás es una buena pregunta. ¿Crees que tú lo haces mejor en tu casa? ¿Cuál es la base de los conflictos en casa? Porque también los hay, ¿no? O en la iglesia. ¿Cuál es la base de los conflictos en la iglesia? Puede ser que sea el orgullo, el origen de todo conflicto. Reflexiona en tu corazón. Aquí no se trata de pensar en nadie más que en uno mismo. ¿Podrías contar con una sola mano todas las veces que luchando por la razón abandonaste la verdad? ¿Podrías contar con todos los dedos de todas las manos que hoy hay en esta sala, que somos un montón, las veces que esto ha sucedido en tu vida? Luchar por la razón a costa de la verdad. ¿No es cierto que luchamos y luchamos sacrificando lo que realmente importa? Y es que olvidamos que nuestro punto de partida es que erramos el blanco a causa de que pecamos, a causa de una condición en la que estamos y en la que nacemos. No obramos bien porque no pensamos bien, porque estamos afectados todos por el pecado. Pero como buenos diocesillos que nos creemos, empezando por mí, a causa de nuestro orgullo, nos importa demasiado el hecho de vendernos como poseedores de esa verdad, aunque lo hagamos a costa de la verdad. Entonces, para saciar nuestro orgullo, necesitamos creer nuestro propio engaño, al tiempo que tratamos de convencer a nuestros allegados, como si convenciendo a nuestro entorno, ello nos otorgara más razón. Y así, cada vez más lejos de la verdad, cada vez menos humildad, cada vez más orgullo. Y yo el primero. Yo tengo unas gafas que me encantan. Bueno, las he traído. Aquí. Son estas. Cuestan 4 euros. En el Decathlon. No quería decirlo por no hacer publicidad. Pero me gustan mucho porque me hacen un poquito más feliz. O sea, tú te las pones y todos estáis más guapos. Sí, estáis más morenos. Tú no. Sí, os veo más guapos. Tú te vas a comer un entrecot y te apetece más. Tiene un color más bonito. Y ya no te digo el verde. El color verde es una maravilla. Tú te levantas en mi casa un día nublado, pero miras con esto y dices, hay menos luz, pero todo es más bonito. Te lo hace ver más bonito. Ahora bien, también hay gafas que son de color gris, ¿verdad? Hay gafas de sol que son de color gris o algunas que son de color azul. Estas su objetivo es oscurecer, ¿no? Para que no te moleste el sol. Pero me parecen muy tristes. Estas hacen el efecto contrario a estas gafas. Las gafas en realidad son un filtro que te llevan a ver las cosas de una forma distorsionada. ¿Sí? Porque en el fondo ni las amarillas ni las grises están ofreciendo una visión objetiva, verdadera. Las dos están afectadas
Las dos están contaminando lo que realmente estamos viendo. Pues bien, así es como sucede con nuestro orgullo. El orgullo lleva gafas, unas gafas engañosas que son grises cuando miramos a los demás y amarillas cuando nos miramos a nosotros mismos. Esta es la condición de cualquier ser humano cuando, siendo un ser caído, no conocemos la verdad con mayúsculas sobre cada cosa. Solo conocemos una verdad errónea sobre nosotros mismos y los demás. Y aquí estamos todos. Esta verdad que distorsionada te lleva a interpretar, a justificar e incluso a hacer juicios de una forma no certera. Es como si todos hubiéramos nacido con un implante de lentillas del color del pecado. Y bien, si el Señor nos ha dado hoy ojos para ver, y si esas gafas amarillas o grises han sido apartadas, dando paso así a la más sincera humildad, entonces es momento de entrar de lleno en nuestro texto. Pues a pesar de que esta es nuestra condición desde el mismo momento en que nacemos, no tiene por qué serlo para el verdadero Hijo de Cristo, porque tenemos una alternativa que, aunque puede ser dura en su proceso, es maravillosa siempre en su final. Así que vamos a leer el Salmo 32. Si me queréis acompañar. Salmo 32. Dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras caía se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos juntos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Bien, según el epígrafe de este salmo, es el titulito que encontramos encima, este fue escrito por David, ¿verdad? El rey David. Se supone tras su gran pecado con Betsabé, ¿de acuerdo? Leemos en este epígrafe, Salmo de David, masquil. En el caso que nos ocupa, masquil, esta palabra, lo que está declarando es que este es un salmo de meditación sapiencial. Esto es que debemos de meditar en la sabiduría que contiene este salmo. ¿De acuerdo? Ray dice lo siguiente, probablemente significa poema contemplativo o didáctico. Debemos de contemplar, pero es un salmo didáctico que pretende enseñarnos algo. No está de más decir que este era el salmo preferido tanto de Agustín de Hipona como de Martín Lutero. Sabemos también por la tradición del pueblo judío que ellos, cuando sacrificaban un animal y se sabían perdonados, este era el salmo que utilizaban para dar gloria al Señor. Cuando finalmente, después de la carga del pecado, ellos se gozaban en el Señor, pues era el salmo que citaban. Es como una especie de canto de alabanza al perdón de Dios para su pueblo. Y la primera palabra que encontramos es una maravilla. Bienaventurado.
dice el texto. Esto, la palabra original sería asheyais, que podríamos traducir como feliz el hombre, en este caso por tener el favor de Dios, ¿verdad? Sí, pues lo que el texto de hoy va a mostrarnos de una forma bien clara es la forma de ser felices, de vivir bien. Esto es sabiamente, ser bienaventurados. Esto es vivir con el favor de Dios, ¿de acuerdo? Feliz el hombre que es perdonado, dice el texto. Uno se pregunta, ¿perdonado de qué? No sé si todos los que estamos aquí lo sabemos, pero muy por encima de todos los problemas y disgustos que la vida pueda darte. Disculpad un momento. A ver. ¿No estáis traduciendo? ¿Porque no tenéis los documentos? Sí, están en la mesa. Lo he dejado en la mesa, pero me he olvidado de decirlo. Bien, disculpad, seguimos. Entonces, decíamos que lo que pretende este texto es mostrarnos la forma de ser felices. Feliz el hombre que es perdonado. Perdonado, ¿por qué? Bueno, no sé si, de hecho, todos los que estamos aquí sabemos, somos conscientes de que hay un problema que está muy por encima de todos los problemas, por muy gordos que puedas tener. Hay un problema que está muy por encima de cualquier disgusto en el que puedas estar inmenso. Hay uno que es infinitamente mayor que todos ellos. Esto se trata del problema de problemas, ya que siempre es a causa de este problema, es a causa de que los otros existen. Esto es el pecado. Si alguna vez naciste, y creo que todos hemos pasado por ahí, mentiste, si alguna vez has robado, si alguna vez no has honrado a tu padre y a su madre, si alguna vez hiciste, aunque sea una sola de estas cosas, tienes un conflicto con el Creador que no te deja vivir en armonía con Él. Es posible que no seas consciente de esto, pero esto sencillamente porque jamás has conocido otra condición que esta de pérdida en la que estás inmerso, ¿no? Ahora bien, al haber atentado contra el Creador, solo hay una opción para ti, y es que Él te perdone. Tú has atentado a Dios, yo he atentado a Dios, necesitamos su perdón. Solo en dicho caso tu relación con Él puede restablecerse y solo entonces regresarás a ser aquel por lo cual fuiste creado, viviendo finalmente en un lugar eterno con cero problemas. ¿Imaginas eso? Pero necesitas, como el aire que respiras, ser perdonado para evitar la mayor de las condenas. Esto es la muerte. ¿Y qué decir de nosotros, los conversos? ¿No? Podemos afirmar que vivimos siempre en tal estado de gozo y de felicidad por haber sido perdonados, que ya nada nos afecta. No podemos afirmar esto, ¿verdad? Un verdadero hijo de Dios necesita constantemente de Él para ser una y mil veces perdonado. El primer arrepentimiento es para salvación, pero luego hay infinidad de arrepentimientos para santificación. Pero, ¿perdonado de qué? El salmista usa 3 palabras para dar una mayor descripción y para dar mayor fuerza a esta palabra. Habla de transgresión, en el original pesa, que sería rebelión. Habla de pecado, que sería yatá, que significa errar el blanco, y luego habla de iniquidad, sería bon, que es maldad, culpa. Es interesante que el texto sea tan específico al expresar con 3 sinónimos, con ese énfasis, con el objetivo de enfatizar distintas características, recogiendo así el mayor significado del concepto que se quiere transmitir, ¿verdad? Y es más interesante aún ver cómo además nos da también 3 explicaciones, luego 3 explicaciones distintas para contrarrestar esto. Se nos habla del perdón, del cubrimiento, de haber sido cubierto, y de la ausencia de iniquidad.
Así pues, tenemos que nuestro texto empieza con un doble mensaje, un mensaje de advertencia a los que reconocen su necesidad de perdón, al tiempo que ofrece un consuelo y una base de confianza en la que afirma que sí es posible ese perdón. Nos muestra el problema, pero nunca sin darnos la solución. Y así es nuestro Señor. Nos muestra el problema para darnos una solución. Primero pasamos por la oscuridad de nuestra realidad de pecado para lanzarnos luego al gozo de una sola posibilidad de vida, la única, que evidentemente es en Cristo. Ahora bien, en base al final del versículo 2, si queréis observar, tengo que mencionar antes de seguir que estés donde estés, si vas a hacer este proceso que hoy te está ofreciendo el Señor, cuyo fin es vivir en el mayor de los gozos, la mayor de las felicidades, debes cuidar muy bien de que no haya en ti un espíritu de engaño. Esto es que vamos a tener que ser muy honestos, muy honestos con nosotros mismos, muy sinceros con nosotros mismos. Bien, antes de entrar en la solución a nuestra infelicidad o angustia, David nos habla de un oscuro pasado, cuando las cosas eran grises, ¿verdad? Eran feas. Afirma que mientras cayó, o sea, mientras él hacía silencio, se envejecieron sus huesos. ¿Qué significa esto de que envejecieron sus huesos? No tengo duda de que como si tienes al Señor, entiendes bien de lo que está hablando David. Es una forma muy gráfica de expresarlo, ¿verdad? Hablamos de una presión, una opresión, hablamos de una culpa que nos asedia y que nos ahoga, un malestar espiritual que no nos deja vivir en paz, ¿verdad? Algo que es del Señor y que va en aumento mientras cuanto más tratas de cubrir o de justificar tus faltas, más incomodidad hay en tu corazón, hasta que llega un punto que puede llegar a ser insoportable. Esto sucede siempre en la vida de un cristiano y sucede justo antes de que llegue el verdadero arrepentimiento. Hay un pesar que no es más que la presión generada por el Espíritu Santo al mostrar su descontento a tu espíritu con esos actos pecaminosos. Es lógico, por un lado está lo que tú quieres y por otro lado está lo que Dios en ti quiere. Ahí está el Espíritu de Cristo en ti y tu propio espíritu, ¿verdad? Cuando estos dos agentes no van de la mano, lo que hay es una guerra que te asedia y tu espíritu debe saber que tiene la batalla perdida porque el Espíritu de Cristo ya la venció en la cruz. Pero que previo a que sea el Espíritu quien venza esa batalla más en tu vida, porque la va a vencer, es necesario ese asedio, es necesario ese humillarte, ese dolor de huesos que te obliga a través de él a romperte en arrepentimiento y fe, a doblar tus rodillas, a confesar y a pedir perdón. Clamando y regresando una y mil veces a lo que Dios diga. Es evidente que el salmista había conocido la comunión con Dios, ¿verdad? Porque lo que está demandando aquí es regresar a esa comunión, por lo tanto ya lo había estado. Pero es igual de evidente que ésta se rompió y que las consecuencias son separación de la fuente de agua de vida y por tanto sequedad de huesos. Ahora bien, debo decir, por otro lado, que si no eres creyente, tu caso es bien distinto. No tienes a ningún Espíritu Santo que te ayude siquiera a darte cuenta de que pudieras estar en un error. En ese caso no habrá incomodidad alguna más allá del que dirán o de tu propia conciencia. Y lucharás estratégicamente por tu verdad, aunque esta sea una verdad absolutamente injusta a los ojos de Dios. Entonces callarás.
versículo 4. Callarás tu propio pecado. Esto es que lo esconderás. Afirma Henry que lo siguiente, dice, callan el pecado los que consciente o inconscientemente silencian su convicción y desvían la atención a otras cosas sin descargar su conciencia mediante una confesión digna de un arrepentimiento. O prefieren languidecer en su iniquidad antes de adoptar el único remedio establecido por Dios para hallar el descanso espiritual y la genuina paz de la conciencia. Nos habla del remedio establecido por Dios. Hay un remedio que Dios ha establecido. No solo hay un remedio, hay un solo remedio. ¿De qué remedio hablamos? ¿Cuál es la alternativa de nuestro texto? Versículo 5. Ahí está la respuesta. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Esto es confesión, ¿verdad? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Hay que entender esto. El texto habla solo de confesión, pero para que haya una confesión sincera, porque lo hemos mencionado antes, con un espíritu de sinceridad, deben haber antes y después algunos ingredientes que sí o sí acompañan siempre a esa confesión. Así que al leer confesión debemos dar por entendido que no se trata solo de pronunciar verbalmente unas palabras sobre algo malo que hemos hecho. Se trata de que a la fuerza han tenido que haber unos ojos para ver, tuvo que haber un corazón para entender, tuvo que haber una convicción de pecado, tuvo que haber una confesión, evidentemente, y posteriormente tendría que haber una petición de perdón. Este es el proceso de restauración. Perdón. No sé si podemos verlo. De lo que se trata no es de simular ser mejores, es de tomar conciencia de que somos peores. No se trata de defendernos, se trata de arrepentirnos. No va de esconder, va de confesar. En definitiva, no se trata de ganar, se trata de darse por perdido. Eso sí, para que sea Él el que gane. ¿Lo puedes ver? Hay una propuesta preciosa aquí y absolutamente inmerecida. Y es que hoy Dios te propone perdón. Solo es necesario que lo reconozcas y que lo digas. Pero es que además de que tienes ese perdón, porque Dios te lo está otorgando, además de que te va a llevar a tener comunión con Dios y te va a dar esa felicidad que ahora no tienes, además te va a llevar a ser mejor. Mejoras como criatura de Dios, porque has vencido una piedra en tu camino, en su gracia. Esto te va a llevar a una mayor armonía con el Espíritu de Jesús y por tanto con tu Padre. Y créeme, no hay nada que pueda hacerte más feliz. No hay nada más grande que estar a buenas con Dios. Porque, ¿sabes? Fíjate a lo que Dios está dispuesto. Pues el salmista nos habla de su propio pasado, ¿no? David nos está dando un testimonio personal con este salmo. Nos está explicando su vida. Y él dice, yo pequé, lo confesé, ¿y qué pasó luego? Versículo 5, si queréis ir. Perdonaste la maldad de mi pecado. La perdonaste. Y yo digo, glorioso Señor, no tenía por qué hacerlo. Dios perdonó, Dios perdona y Dios perdonará cada uno de tus pecados, desde el más chico e insignificante a lo más gordo que hayas hecho. Dios es Dios perdonador y misericordioso. Ciertamente nosotros acostumbramos a desestimar a las personas cuando nos han fallado, los borramos de nuestra vida, pero Dios no hace eso contigo.
Nosotros le clavamos en esa cruz y Él moría porque no hace eso con nosotros. Él nos restaura, Él nos santifica y Él nos hace mejores. Es increíble cómo es Dios, porque a pesar de que nosotros le hemos despreciado, a pesar de que cada vez que pecamos, que luchamos por nuestra propia verdad distorsionada, cada vez que fallamos el blanco, Él sigue amando, Él sigue protegiendo en todo momento, a pesar de todo eso. Y no sé si se entiende la magnitud de esto. No necesitamos autoprotegernos, no necesitamos blindarnos con nuestra verdad, ni con nuestros argumentos para protegernos. Dios lo hace mucho mejor. Y nada en esta vida, nada ni nadie puede separarte de esta protección. Fíjate, versículo 6 dice, ciertamente las muchas aguas no llegarán estas a ti si es que te aferras a Cristo. O sea, ya puede haber lo que quieras, un nuevo diluvio, a ti no te pasa nada. Tu Padre quiere cuidar de ti, quiere enseñarte, va a dejar que en ocasiones caigas, es cierto. También nosotros lo hacemos como padres de nuestros hijos, ¿verdad? Pero solo para que aprendas algo y luego te levantes. Esto es lo que quiere tu Padre, amarte. Pero en ti está aprender. Y para aprender hay que soltar lo que creías que sabías. Y eso comporta un cambio de sentido. Y eso se llama arrepentimiento. Y esa es la herramienta que Dios nos ha otorgado para generar el cambio. ¿No es una maravilla que no importe nada cómo vayamos a quedar? Que no nos sea en absoluto gravoso lo que otros digan o piensen, si eres o no valorado o incluso amado, cuando te sabes amado por Dios, el Creador, cuando te sabes cuidado por Jesús. ¿No es un regalo precioso de vida en esta vida y en esta vida en la que estamos y en la que está por venir? Versículo 8, Dios te habla ahora directamente. Fíjate qué maravilla. Es una maravilla. Dice, te haré entender, te enseñaré el camino. Voy a fijar mis ojos en ti. Dios está atento a ti. No a vosotros en general, a ti concretamente, a cada uno de sus hijos. A lo que haces, está atento a cómo reaccionas. Sus ojos están ahí cuando pecas, pero también cuando le glorificas con tus actos, cuando le amas, cuando le cantas, cuando amas a tus papás, cuando amas a tus hijos, cuando Él está observante siempre, cuidando cuando te encuentras en peligro, cuando hay dificultades en tu vida. Cuando Dios afirma que es Padre de amor y que te cuida y que te observa, lo dice en serio. Pero nosotros nos ofuscamos en demasiadas ocasiones en seguir siendo como caballos o burros que necesitan llevar en el hocico unos hierros punzantes o un palo de hierro en la boca para que nos obligue una y otra vez a regresar a los pies de nuestro amo. Este ejemplo no es mío, lo encontramos en el versículo 9, ¿verdad? Mirad esta maravillosa relación que hoy se nos ofrece, este perdón que va mucho más allá de meras palabras. Le ha costado un montón al Señor. Le ha costado lo que más podía costarle a Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo debe de ser Dios para amarnos tanto? Para darnos esta opción de arrepentimiento. Él llegó a mandar a su propio Hijo. Lo que más quieres, más que a ti mismo, es a tu Hijo. ¿Cómo pudiste llegar a hacer eso por amor? ¿Qué palabras se pueden decir que pudieran explicar este hecho a la altura que estos requieren? ¿Qué tipo de amor? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo es Cristo? ¿Cómo debe ser este hermano nuestro, este precioso hermano que lejos de enorgullecerse como hermano mayor, se lanzó a la muerte en obediencia por amor a ti concretamente? ¿Y qué decir del Espíritu Santo que nos tiene que soportar, que tiene que estar aquí dentro y soportarme?
el cual una y mil veces de forma incansable nos guía y nos restablece, provocando así una relación cada vez más santa y más preciosa con el Padre. Esta predicación quiere ser un llamado a vivir bien, pero bien con mayúsculas, de forma justa, como le agrada a Dios. Un llamado al gozo. Por ello David termina en una explosión de alabanza y de ánimos. Y yo siento que me está diciendo yo siento que nos está diciendo como congregación, pero no seáis necios, no perseveréis en vuestro pecado, rendíos, confesad y alegraos en mí. Gozaos porque habéis sido justificados. Cantad con júbilo, rectos de corazón. Amén. Este es el llamado. Este es el fin que nos depara tras vencer una y mil veces a nuestro orgullo. Un clamor sincero de alabanza al autor.